Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas ustedes? Estamos en el segundo programa del año, ya estuvimos con ustedes el lunes pasado y bueno, pues vamos a lo del día, que es la ratificación o no ratificación de Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México. Pues después de todos los esfuerzos y a pesar de todas las, digamos, cuasi ilegalidades que hubo porque se suspendieron reuniones y demás, no logró los 2/3 que necesitaba Ernestina Godoy, fiscal de Claudia Sheinbaum en la capital desde el 2019, del 2018 al 2019 era procuradora. Y yo quisiera plantearles a ustedes que analicemos dos cosas. Por un lado, las cosas de procedimiento y por otro, las de fondo. En términos de procedimiento, ya cuando llegó Ernestina Godoy en el 2019, ya hubo muchas críticas porque la ley señalaba que la fiscal no podía haber tenido un puesto de elección popular y ella era diputada de la legislatura del Distrito Federal, ya desde entonces quedó marcado. Y después ahora, pues bueno, hoy hubo un gran despliegue de la policía capitalina porque se esperaba Gresca, por fortuna no la hubo, y hubo una serie de irregularidades posponiendo la ratificación porque no tenía los votos. Finalmente no los obtuvo, necesitaba 44 votos porque son 2/3 y nada más tuvo 41. Voy para el fondo. ¿Qué era lo que la oposición y muchos comentaristas decían o decíamos? Voy a hacer un relato rapidísimo de lo que, digamos, de los cargos en contra de Ernestina Godoy en términos de su desempeño, que es lo que debería de importarnos. Primero, pues se le habla de, primero para mí más importante, lo de la línea 12 del metro. La investigación que llevó a cabo claramente estaba protegiendo a su jefa, Claudia Sheinbaum. Estuvo también el caso de Alejandra Cuevas. Morán. ¿Perdón? Cuevas, ¿no? Alejandra Cuevas Morán, bueno, sí, Cuevas, que estuvo encarcelada, pues aparentemente de manera ilegal. Estuvo lo del fiscal de Morelos, estuvo también la alteración de cifras de seguridad nacional, si las comparábamos, de baja de homicidios y secuestros. Y finalmente quisiera mencionar no solo la exoneración de Yasmín Esquivel en el caso del plagio, sino también el caso del intervencionismo telefónico, reportaje del New York Times sobre sus colegas y sobre algunos de oposición. Estas cosas hacían difícil una reelección para una fiscal llamada autónoma. Yo creo que fue muy interesante el caso visto desde la lógica del poder. O sea, ¿qué llevó a que un desgaste tan enorme se pagara por tratar de mantener a una fiscal? Se cambió la constitución de la capital con la lógica del necesariato. Es esta idea de que era imprescindible. Y uno decía, bueno, pues si también Omar García Harfuch fue tan buen secretario, ¿por qué no lo dejaron ahí? Y a ella hacen todos los cambios para dejarle ahí, generando un desgaste institucional impresionante. Hay gente que no, o sea, es insustituible Ernestina Godoy. Se presionó políticamente todo lo que se pudo, presionaron al PAN con todo el asunto de la mafia inmobiliaria. En los últimos días detuvieron al secretario general del PRI diciendo, no tiene nada que ver con la ratificación, pero pues se vio muy feo, ¿no? Y la presión por parte del Congreso, sesionando en privado para que las víctimas no fueran a recordar todo lo que había hecho Ernestina Godoy. Dejo lo que tú, o sea, buena parte de lo que tú has dicho se ha comentado y paso a preguntarme, ¿qué llevó al poder? O sea, Martí Batres, el presidente de la República, Claudia Sheinbaum diciendo, tiene que quedarse ahí, y uno se pregunta, bueno, pues si es una ficha tan importante, es un cuadro superior tan importante para la 4T, pues la puedes mover a secretaria de lo que sea. Digo, finalmente, si todo va como hasta ahora pronostican las encuestas, ganarán el gobierno de la República, y un personaje tan dotado de virtudes como la ven ella, pues la podrán colocar en cualquier lugar donde haga bien. De fiscal general, ¿no? Por ejemplo. O de fiscal general, lo que quieran, pero digamos, este empecinamiento en decir, vamos a forzar todos los mecanismos institucionales y políticos, hasta el punto que el contraste ha sido chillón dentro de las propias filas, y a ver cómo defiendes eso, una perpetuación. Pues estamos hablando de su nombramiento, estamos hablando de la ampliación de su mandato, igual si un rector de cualquier universidad dijera, oiga, pues ya tuve 2 periodos, pero como fui tan buen rector, amplíenmelo 4 años más. O sea, así de mal se ha visto el asunto, y me sigo preguntando, ¿por qué decidieron pagar ese peaje?
Y la verdad es que no lo tengo claro. Bueno, a mí me parece que era predecible. Todo esto es parte de esa decisión de la oposición de decir no. Bueno, a mí no me extrañó nada esta noticia de hoy de que Ernestina Godoy no recibió las tres cuartas partes de los votos que se necesitaba. No recibió 44, recibió 41. Sorpresa, yo no creo que la tenga nadie en el gobierno de la ciudad ni en el gobierno federal. ¿Por qué la insistencia? Bueno, ellos sabrán. A lo mejor es para simplemente dejar en claro que la oposición siempre va a decir no, sea lo que sea. Va a decir, es un caso más de decir no, y no, y no. Y bueno, a lo mejor ese es uno de sus triunfos. Es un cierto triunfo de la oposición que, como tú acabas de señalar, todo indica que va a salir derrotada en los siguientes comicios. Pero necesita triunfos, y este es uno. Pues si revisamos el papel del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, hay cosas que la oposición ha dicho que sí, muchas. Varias. Cuando bien sienten que hay algo razonable, que está bien, pues sí han aprobado cosas. Hay otras que no, pero porque les parece que está mal, por razones distintas, depende de los temas. Pero yo creo que en este caso tú dices, eso la hacía inelegible, todo lo que tú has dicho. No, si hubiera tenido mayoría Morena, lo ponen y punto. No era la cuestión cualitativa aquí. No era el desempeño. Simplemente tienes los votos o no los tienes, punto. A Morena no le importa lo que haya hecho o no le haya hecho. No le importa todas las violaciones a la ley. Yo quiero destacar sobre todo lo de Alejandra Cuevas. ¿Por qué? Porque ella se prestó. Es una cuestión que viene de Gertz Manero, pero Gertz Manero era fiscal general y esta era una cuestión capitalina. Ella se prestó a inventar delitos para meter a la cárcel a Alejandra Moreno y a la mamá tenerla en prisión preventiva. Bueno, ¿eso quién lo digo? ¿Yo? ¿Que no soy abogado? No, lo dijo la Corte. Con todo y Arturo Saldívar, con todo y las otras dos ministras que son muy subordinadas a López Obrador, dijeron, aquí estas pruebas no están sustentadas, hay delitos inventados, no mencionaron nombres, y por lo tanto debe de liberarse a Alejandra Cuevas y dejar en paz a la mamá. O sea, para liberar a esas personas, aceptaron que se inventaron delitos. ¿Y eso qué es? Es un delito. Inventar delitos es un delito, está en la ley. Entonces a Morena no le importa tener como fiscal, por un lado Gertz, que también indirectamente hizo inventar los delitos para sus venganzas familiares. Tenemos dos fiscales delincuentes, porque inventan delitos. ¿Quién lo dijo? Está en la ley y lo dijo la Corte. Entonces yo creo que aquí el criterio para Morena es más, como ha sido en muchos otros casos, la lealtad a tu pregunta. ¿Qué la hace? Pues la lealtad que tiene con Claudia, me imagino, todo lo que dijo, lo que dijiste también de que cuando el informe del metro empezó pegándole a Marcelo, lo divulgaron, lo difundieron, le echaron porras, pero resulta que la otra parte ya dijo sí, pero también faltaba mantenimiento, entonces ya descalificaron a esta organización noruega y echaron a un lado la investigación. Eso en sí mismo no creo que sea un delito, pero simplemente se trata de proteger al gobierno, no de aplicar estrictamente la ley. Y eso es lo que les importa. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, lo digo, para la gran mayoría de las fiscalías, estén los estados gobernados por Morena o no estén gobernados por Morena. Nunca hemos tenido a nada que se acerque a una fiscalía autónoma, como no la tenemos a nivel de la federación. Creo que en este caso, Lorenzo, no es que fuera inelegible por estos motivos que doy yo, simplemente que el voto de la oposición fue razonado. No he encontrado yo un abogado, un jurista, que diga que todos estos sucesos que relaté
digamos, no fueron politización de la justicia o incluso invención de delitos, que como dice Crespo, es un delito. Y hablemos de lo último que salió hace unos días, que no lo hemos mencionado aquí, otra vez el plagio de una parte, además de colega de nosotros, colega de ustedes del Colegio de México, de Mauricio Merino, pues comprobadísimo, 25 ya contestó el día de hoy, Mauricio Merino. Creo que en ese sentido es inelegible. Yo sé que, vaya, era difícil sostener su posición y no tengo una respuesta a tu pregunta. Moralmente derrotada la llama hoy Mauricio Merino, creo que tiene toda la razón. Por supuesto es presunto plagio y veremos en qué termina todo eso, pero automáticamente decir, oiga, modificaron la ley para que usted se quedara. Y eso, desde la ley punto Godoy, de vista, ¿no? digo, no pretendo polemizar sobre eso, porque tampoco nos lleva a nada, Crespo, pero la idea de la lealtad, pues si tanta lealtad tuvo, la pudieron hacer ministra de la Suprema Corte, tan tranquila, o darle cualquier otro cargo en el gabinete. Ya dijo López Obrador que se lo va a dar. Aquí, claro, pero aquí forzaste todo el procedimiento. Sí. Hasta es muy un buena tu extremo pregunta. que no se había hecho en la capital. Es decir, aquí le vamos a ampliar el mandato a la señora y se llevaron de corbata una comisión, en teoría ciudadana, que la ratificó y no le encontró un pero, y fueron viendo en cada uno de los momentos del procedimiento las objeciones que se tenían. En fin, lo dejo ahí, simplemente para mí es una cosa llamativa que un gobierno que tiene tanto... La pudo haber hecho embajadora en Noruega, si hubiese querido, ¿no? O en cualquier otro lado. Digo, No le tiene sirve mil ahí. formas de pagar la lealtad que forzar de esta manera un A la procedimiento maquinaria. y darle un triunfo a la oposición en estos tiempos en los cuales el presidente no le concede un triunfo prácticamente a nadie, ¿no? Pero sí le dio el triunfo. Ahora, los procuradores, hablemos de los procuradores, porque no había fiscales, siempre en la historia de México Sí. han estado al servicio Ejecutivo. del gobierno. Totalmente. Así Eso es lo lo que dice. habría que cambiar. Pues lo que pasa Yo es digo, que el cambio se me viene ocurre. lento, pero viene. Y viene pacífico, que es lo interesante. Con sus baches, sí tiene baches. No hay ningún proceso político en ningún país que no tenga sus de cambio de fondo, que no tenga sus baches. Y bueno, es una derrota para el gobierno, pero no es una derrota que le vaya a costar Puntos a Claudia, puntos, no. No, yo, Ahora, sí, perdón. no, vas. Desde luego que yo no defiendo que antes hubiera fiscales autónomos, no, es algo de lo que del viejo régimen que se tiene que cambiar y que López Obrador ofreció cambiar Y no. a un régimen más limpio, transparente, democrático, etcétera. Lo que digo es, no se ven los cambios. Tú dices, con razón, siempre lo he dicho, incluso los cambios importantes se llevan poco a poco. Yo decía, todo lo que está ofreciendo López Obrador, que lo ofrecía para este sexenio, decía, aunque tome las medidas adecuadas, no va a estar 6 años. Pero se me echaban encima, claro que sí, yo decía, lleva más tiempo. Sí. Pero aquí lo que yo no vi es la voluntad de cambio, porque una cosa es que los cambios no pueden hacerse de un día para otro, estoy de acuerdo que tienen que ser graduales, pero en el caso de Ernestina yo no vi la voluntad de cambio, de Ni en decir, el de si esta Gertz. señora ya ha incurrido en esto y en esto y en esto, y de veras queremos fiscales independientes, pues hagamos el esfuerzo Y ya para cumplió irlo su mandato, cambiando. ¿no? Sí, había terminado Pero su vaya, mandato. y ni en el caso de Ernestina Godoy, si suponemos ¿Y que esto tuvo algo depende... bueno Ernestina Perdón. Godoy? ¿Tuvo algo bueno Eh, o no? Pues mira, Sí. yo lo que he visto en términos de, por ejemplo, las madres que fueron víctimas y esa, un poco también la ignorancia de, igual que López Obrador, de no recibir a las madres de las víctimas. Yo no he visto gran cosa, no Pero sé si tenemos lo un bueno fue que el segundo. sistema se coordinó, o sea, fueron el secretario de Seguridad, García Harfuch, ella y el presidente del tribunal, y le permitieron a la Ciudad de México tener buenos resultados en materia de seguridad. Sí. Eso fue lo bueno. Bueno. Lo que insistiría yo es que ni García Harfuch ni ella son imprescindibles. Habrá alguien que sepa hacer ese trabajo. Nos vamos, Leonardo, qué bueno que dijeron estas cosas positivas. Espérenos unos minutos y regresamos al segundo bloque.
Bien, en esta segunda parte de nuestro programa vamos a tratar el caso de la Suprema Corte. Como ustedes saben, seguramente están muy enterados al respecto, hubo un cambio en la composición del cuerpo de ministros. La salida del ministro Saldívar dio pie a que hubiera una vacante y se tiene que llenar. Se hicieron los procedimientos habituales, se puso una terna por parte del presidente, no hubo acuerdo, se volvió a poner otra terna, no hubo acuerdo, y dada la legislación, es el presidente en este tercer intento el que tiene la voz definitiva. Y él propuso y ya puso a Lenia Batres. Es interesante lo que rápidamente lo que pongo aquí a discusión es que la Suprema Corte es parte, es herencia de una forma de gobierno desde principios del siglo XX por lo menos, o fines del siglo XIX, en donde la Corte está supeditada a la voluntad presidencial de don Porfirio I y luego de los gobiernos de la Revolución. Para el ciudadano normal, común y corriente, la Suprema Corte ni existía. Era un espacio muy cerrado. Hay una tesis de Pablo González Casanova en su libro La democracia en México que me parece bien interesante. Se las comparto rápidamente. La Corte ha tenido decisiones históricamente contrarias a propuestas del Poder Ejecutivo, pero no se crean que es por ir contra el Poder Ejecutivo, sino que le son funcionales al Poder Ejecutivo. Cuando una decisión presidencial afecta ciertos intereses muy importantes, a veces por error, a veces no darse cuenta o se dieron cuenta tarde, entonces se acude a la Suprema Corte la echa para abajo, el presidente no se desdice nunca, pero cambia el contenido de la decisión. Así ha servido la Suprema Corte. No nos sirve como un poder realmente autónomo, pero ahora con la llegada de Lenia las cosas están cambiando, empiezan a cambiar. Vamos a ver por dónde sigue. Habrá que ver, bueno, tú por... Yo quisiera comentar que el nombramiento que es perfectamente legal, el nombramiento de Lenia Batres, como bien dijo Lorenzo Meyer, pues la oposición dijo que no y la ley dice que entonces la nombra el Ejecutivo, pero es la primera ministra desde 1994 que vino la reforma judicial, aquella de Zedillo también muy controvertida, pero bueno, desde entonces hemos tenido una corte más autónoma de lo que teníamos antes y fue nombrada la primera también que no viene ni el mundo, digamos, de los litigios, ni del mundo académico, ni del mundo del servicio judicial. Esas dos cosas la hacen ya, digamos, singular. La tercera es que, desde luego, es una persona muy allegada a todo Morena. Su hermano es Martí Batres, que es el jefe de gobierno. No tiene uno por qué acusar en caso de nepotismo, pero vaya, si es de una lealtad ciega, lo ha dicho el presidente en los otros nombramientos. O sea, el presidente ha dicho públicamente en la mañanera que ha tratado de cooptar la Corte. No le ha salido porque dos de ellos, dicho por el propio López Obrador, se lo traicionaron y han votado de manera distinta como él hubiese querido. Entonces vino un segundo intento y este tercero. Es el primer presidente de la República que va a haber nombrado 5 ministros de la Suprema Corte. La importancia, aun cuando al pueblo en general no le importe qué pasa con la Corte, es que se necesitan 8 votos. No los tiene todavía o no necesariamente los tiene, pero creo que lo importante es lo que fue a decir la señora, la ministra Lenia Batres a la Suprema Corte, y les fue a decir que ella iba a ir allí porque le parece que la Corte se está extralimitando en sus poderes y que se está convirtiendo en legisladora. Un cargo muy fuerte,
hay otros que ya comentarán mis compañeros, pero un cargo muy fuerte de decir, sin ningún argumento, sin decir por qué, está diciendo que se está extralimitando y eso pues tendría que ser materia de una controversia constitucional que no ha sido. Y que las decisiones de la Corte no pueden ir en contra de la mayoría, lo cual de entrada es una tesis contrastante, porque finalmente la Corte dirá, aunque tenga que defender a un ciudadano y la mayoría opine todo lo contrario, en los derechos fundamentales no es lo que diga la mayoría, sino lo que los derechos, la tutela de las minorías y los derechos individuales es lo que hace un tribunal, para eso están. Bueno, la juzgaremos por sus sentencias, ¿no? Más que finalmente, como tú dices, el presidente ha nombrado a un montón de ministros y no hacen exactamente lo que él esperaba. Otros que ya estaban ahí, nombrados por Felipe Calderón, le han resultado funcionales, tanto que ahora están en la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Arturo Saldívar. Pero bueno, veremos cómo funciona la Corte. Es curioso que la ubiquen así como la fuente de todos los males. Yo me sigo preguntando, en realidad este país no funciona bien porque la Corte no es acorde con el presidente. Tenemos un presidente que ha tenido todos los presupuestos que ha querido, aprobados por la mayoría, toda la legislación ordinaria que ha querido y las reformas importantes en materia constitucional, por ejemplo, la formación de la Guardia Nacional, ha tenido hasta unanimidad, en las que no ha tenido el acompañamiento de la mayoría ni ha tenido el respaldo de la, en este caso, Suprema Corte, es, por ejemplo, en el Plan B del INE o en todos estos temas en los cuales no ha tenido el acompañamiento de un sector amplio de la sociedad. Lo que ha dicho la Suprema Corte es, presidente, usted tiene derecho a cambiar de opinión, pero eso no es constitucional, aunque Saldívar haya hecho la acrobacia de decir que el mando civil, en este caso de la Guardia Nacional, si el presidente era civil ya no era militar, lo cual es verdaderamente una acrobacia notable en el ámbito político, que es donde está ahora, justificando lo que hay que justificar. En política no se dice lo justo, sino lo que conviene. Los ministros de la Suprema Corte no tienen que decir lo que convenga, sino aquello que en la Constitución da. Vamos a ver cómo se comporta. El presidente ha tenido una actitud diferenciada con los órganos autónomos. El Banco de México no hace lo que él quiere, sin embargo ha funcionado, y tenemos una Comisión Nacional de la Suprema Corte y una Comisión Nacional de Derechos Humanos que el presidente, a nombrar una leal, lo que ha hecho es aniquilarla en términos prácticos. Veremos cómo va votando Batres y cómo funciona para poder juzgarlo, ¿no? Efectivamente se cumplió con la ley. A mí lo que me parece aberrante es la ley. Lo he dicho aquí, que la ley que tenemos para nombrar a los ministros de la Corte y en algunos casos a muchos otros de los encargados de las instituciones autónomas, es lo que me parece decir, el presidente puede nombrar a través de la mayoría de su partido, o bueno, si se logra la mayoría calificada, pues gente cercana, y precisamente con el propósito que López Obrador dijo. No dijo yo espero imparcialidad y apego a la Constitución, dijo yo quiero el compromiso con mi gobierno, con mi proyecto, es decir, partidizar a esas instituciones, lo dijo con todas sus palabras, no le estamos inventando nada. El hecho de que el presidente pueda nombrar directamente a gente tan cercana que eventualmente entonces ya se va a perder la imparcialidad y demás, te hace juez y parte. Eso lo hemos dicho aquí y por eso yo insisto en que se debe de cambiar la ley, quitando al presidente en estos nombramientos. Yo les he dicho también que esa propuesta la recogió el grupo de Gurría y está en el proyecto de Gurría. Y hace unos días oí en del una equipo encuesta, de Xóchitl Gálvez. ¿Eh? Del equipo de Xóchitl Gálvez. Sí, pero el proyecto de Gurría, sí, es decir, del lado de los opositores, del Frente Amplio, etcétera. Y hace unos días, en vacaciones, en una encuesta banquetera, le preguntaron a Xóchitl qué opinaba de la cuestión de Lenia, etcétera, y dijo, no, yo creo que hay que cambiar la ley, yo creo que el presidente ya no debe de intervenir en este tipo de nombramientos. Espero que le haya llegado, o me imagino que le haya llegado y que le haya tomado como válida esa propuesta. Ya dependerá de lo que pase más adelante, si gana o no gana, si logran las mayorías, pero en principio pareciera que ya tomó la idea de decir, es que los presidentes no deben de intervenir en el nombramiento. A lo que tú le mencionaste todo lo de Lenia Batres, de decir, es hermano de Martí, etcétera, yo le agrego, es militante de partido. Sí. O sea, ahí debía la ley también incorporar, decir, no puede ser militante de partido en X años. Bueno, punto de la imparcialidad, ningún juez es imparcial, no pueden serlo.
cada quien tiene sus valores y tienen que apegarse, sí, ser lo más estrictos en el apego a la ley, pero la imparcialidad no es de humanos. No sé si será de la divinidad. Pero la idea de es una Suprema Corte que se generó, se creó y tomó las formas del antiguo régimen, y hay que buscarle una nueva. La Suprema Corte no tiene, el presidente tiene el control del gobierno, del ejército, de las Fuerzas Armadas, etc. El Congreso tiene el control de los dineros. La Suprema Corte no tiene ninguno, ni es elegida por voto popular, ni tiene ningún poder propio, excepto el moral. Y eso es lo que hay que cuidar. No, sí tiene, difiero ahí, Lorenzo, creo que sí tiene un poder, el poder que dimana de la Constitución, con las facultades que le da la propia Constitución. Tiene el poder, enorme poder, de decidir si una ley es constitucional o no es constitucional. Vaya poder. Y ahí cuando dices, pues la Corte, decía Leonardo, la Corte no es la fuente de todos los males, yo te diría, ha sido en este sexenio la fuente, si no de todos los bienes, no voy a exagerar, sí ha sido el contrapeso al Poder Ejecutivo que ha aguantado el embate o la intención del presidente López Obrador de echar la democracia real, no la parte electoral, los contrapesos propios de una democracia para atrás, y gracias a la Corte, creo yo, se han frenado una serie de violaciones a los derechos humanos, al presupuesto. Tampoco los legisladores tienen el poder del presupuesto, 20% del presupuesto ha sido ejercido de manera discrecional por el presidente y contraviniendo la voluntad de los legisladores. Y no, pues la imparcialidad no es una cualidad humana, pero creo que hay grados, Lorenzo, entre una lealtad que te da la militancia y una persona, voy a poner un ejemplo, el exministro Cosío, que no militaba en ningún partido, ¿no? Creo que sí hay una diferencia. Bueno, creo que nos vamos. La Constitución dice que no pueden ganar nadie de los servidores públicos más que el presidente. Lo dice la Constitución, y sí lo ganan. Pero también dice que no se les puede bajar el sueldo. Nos vamos. Termina este segmento. Hay contradicción. Bueno, y como sucede todos los meses de enero, la política exterior tiene un espacio porque los embajadores y cónsules de todo el país se reúnen una semana a discutir las prioridades de política exterior, y hoy le tocó a la canciller fijar la posición, en este caso ella como responsable de esa secretaría, y habló de varios temas, todos ellos muy interesantes. Insistió en una política feminista, dijo que la representación exterior mexicana está muy descompensada, hay muchos más hombres que mujeres, y dijo no queremos sustituir a los hombres, simplemente queremos el poder, dijo directamente Bárcena. Pero hay dos temas que les pongo sobre la mesa, además de todo lo que dijo sobre cuestiones de cambio climático y otros temas de la agenda global. Uno, la relación con Estados Unidos. Seguimos siendo una piñata política para los Estados Unidos, somos presa, dijo ella, de una narrativa profundamente sesgada sobre lo que es México. Ella hizo una lectura muy positiva de pues todo lo que económicamente México implica para los Estados Unidos y por qué es relevante para la relación. La grave situación migratoria, dijo que pues la frontera entre los Estados Unidos y México no era un lugar, es más, dijo que era algo así como infernal la frontera, lo cual, dicho en voz de la canciller, es extraordinariamente relevante. Y el otro asunto es la imagen de México en el exterior. Les dijo a nuestros embajadores y cónsules: sé que la imagen de nuestro país es gris, que se ha dado la imagen de que somos un país populista,
yo supongo que no será fácil explicar al mundo que si es una reforma al Poder Judicial, te clasifiquen entre las así como lo pretende el presidente, eligiendo a los ministros de la Suprema Corte, no te clasifiquen como un demócrata, digamos, de lengua materna, ¿no? Ya entrar a reformar esos procedimientos, pero habló de varios puntos y, por supuesto, defendió desde la lógica del gobierno que había una buena historia que contar de México, pero reconoció que en ambos casos, tanto en la narrativa que se está usando con los Estados Unidos como en la percepción que se tiene de México en el exterior, tienes, en el caso de los Estados Unidos, esta imagen escorada y por el otro lado, hacia el exterior, una imagen más bien gris que ella llamó a cambiar, a ponerle colores. En fin, no sé cómo vean esos dos temas. Yo creo que tiene razón la canciller y está haciendo muy bien su trabajo. Hay que tratar de cambiar, claro, tienes que cambiar la imagen con base en hechos, no la puedes cambiar, digo, no puedes estar viendo Estados Unidos o Gran Bretaña o España qué está ocurriendo en México y pretenderla cambiar, pero para aquellos que de repente dicen que no coincidimos nunca con algún secretario de Estado, coincido con todos los puntos que dijo la secretaria Bárcenas, o sea, que somos una piñata para Estados Unidos y más lo vamos a hacer de cara a las elecciones de noviembre. Absolutamente tiene toda la razón, que el problema de los migrantes creo que lo trató con la suficiente seriedad y a la vez sin echarle demasiado a nuestro gobierno, que ha tenido una política migratoria en materia de derechos humanos, sobre todo, bastante cuestionable. Lo hizo bien, pero tiene razón en que es un infierno. Y tercero, pues muy valiente hablar de esta imagen gris que la podemos constatar. Quizá la ciudadanía en general no está entre sus preocupaciones cuál es la imagen de México en el exterior. Nosotros que somos analistas sí, y sabemos que nuestra imagen ha ido cayendo. Bueno, tú has escrito hasta un libro sobre la imagen de México en el exterior. A mí me tocó alguna vez comentar ese Trump, libro, sí. Y fue explicando por qué Trump crecía tanto, ¿no? Y la importancia de eso, porque una buena imagen te trae más inversión, una buena imagen te trae más turismo, una buena imagen, en fin, tiene sus bondades tener una buena imagen. Así que yo felicito a la canciller y ojalá y sus palabras pues no caigan en oídos sordos, porque creo que la política exterior no ha sido una cosa prioritaria para el presidente de la República y no sé qué tanto en los 8 meses que quedan, 8 meses que quedan, pueda él cambiar, virar hacia los puntos que bien señala la canciller. La política exterior de México está centrada en Estados Unidos. Sin duda. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero está centrada en eso. Y la política que ha seguido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación a Estados Unidos no ha estado mal. Se le auguró, por ejemplo, que no saldría bien librado de su encuentro con Trump. Es más, se le aconsejó no ir a Estados Unidos. No pasó ninguna crisis, salió bien, salió mejor librado que el presidente anterior, y mantiene abierta la posibilidad de que Trump llegue a la presidencia, para nuestra desgracia, por segunda vez, y México no le ha, oficialmente el gobierno de México no se ha enfrentado a él, lo ha respetado. ¿Que va a ser una piñata? Sí, eso ya lo sabemos, y ni la canciller ni nadie lo va a poder impedir, porque está en el ADN del Partido Republicano usar el tema de los migrantes para sus propósitos internos. Eso va a seguir y no hay Dios que lo quite. La imagen de México, bueno, su economía no está mal comparado. Que alguien dijo ahorita en Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña sí que tiene problemas de imagen porque está desastroso. Ahora resulta que nuestra economía ya supera a la de Corea del Sur, que por un tiempo fue nuestro punto de referencia de cómo habíamos caído allí, que se necesita una buena imagen para que lleguen las inversiones. Están llegando las inversiones extranjeras. Entonces, lo de la imagen,
no me preocupa mucho. ¿Podemos hacer algo? Sí, pero no gran cosa. Sí, tenemos muchas ventajas en relación a las inversiones, por ejemplo, por nuestra cercanía con Estados Unidos y el TLC, que sí, que evidentemente jala mucho capital. Podría ser más, dicen algunos, bajo ciertas condiciones. Ojalá se den esas condiciones y venga más inversión de la que está llegando. Pero claro que tenemos una enorme ventaja de estar tan cerca de Estados Unidos ahora sí, y con el Tratado de Libre Comercio, porque también lo de las remesas, que ayuda mucho a la economía, pues tiene que ver con eso. Desde luego que la política exterior sí ha cambiado, de un gobierno a otro cambia. Hay gobiernos que le dan más importancia a ciertos temas, a ciertos países, por ejemplo, bueno, lo que hemos visto en este gobierno, la cercanía con Cuba, tan estrecha, condecorarlo, ayudarlo, los médicos, en fin, todo lo que se ha hecho por Cuba, y la defensa que ha hecho López Obrador tanto de Cuba como de Venezuela y Nicaragua frente a otros países, frente a Occidente, Estados Unidos, al grado de decir: yo no voy a la Cumbre de las Américas si no invitan a estos otros países. Bueno, eso obviamente no lo habíamos visto en otros gobiernos, mucho menos en los del PAN. El PRI mantuvo una relación respetuosa con Cuba por varias razones, pero en fin, yo creo que la política exterior, desde luego que podría cambiar mucho, dependiendo quién gane. Si gana Claudia Sheinbaum, es probable que vaya por el mismo camino, quizá con algunos ajustes, no lo sé. Si gana Xóchitl, me imagino que habrían unos cambios importantes, visibles en la relación con el resto de los países. Pero también la otra variable es Trump. Efectivamente, cuando ganó Trump, pensábamos que la relación iba a ser muy tensa y muy mala con López Obrador, y no fue así. Fuera de lo de la cuestión migratoria, que a final de cuentas se pusieron de acuerdo muy rápido, o Trump presume que lo dobló muy rápido, en lo demás más bien ha sido, yo diría, incluso amistosa, no solamente respetuosa. Con mucha tutela, ¿no? Digo, ahí la parte interesante es que cada mes hay una revisión de qué se está haciendo en materia de fentanilo, en materia migratoria. Ha sido una relación pragmática con Estados Unidos, y el presidente en esa materia tomó las decisiones correctas. Se alejó de China y dijo: mi prioridad es Estados Unidos, estamos creciendo por el nearshoring y no me voy a pelear con eso. Donde yo creo que queda todavía por mucho que hacer es que México no se ve como un país más seguro, en un país políticamente más ordenado y una frontera muy mal gestionada. Y no solamente eso, tiene que ver con las matanzas que tenemos en el país y la falta de control que hay en muchos territorios, sino también porque no hemos hecho nada para mejorar el vecindario. Hoy tenemos, y también lo refirió Bárcenas, una crisis de refugiados que vienen de los paraísos que ha defendido López Obrador, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Nicaragua y de Honduras. Y uno dice: bueno, está bien que cooperemos con ellos para evitar tratar el tema de las causas, pero ¿qué hemos hecho para mejorar políticamente a Venezuela? 6 años después, Venezuela sigue ahí. Yo creo que ahí la diplomacia preventiva que México debió haber hecho en la región simplemente no se hizo. Yo creo que el presidente ha medido con una vara diferenciada, sí, a estos regímenes autoritarios que ustedes están mencionando, de otros que él llama neoliberales, ¿no? Él dice que uno no debe de ser intervencionista, y que Estados Unidos no debe ser intervencionista con nosotros, por ejemplo, dando dinero a ciertas organizaciones de la sociedad civil, y sin embargo él sí se da el lujo de comentar sobre los regímenes interiores de otros países. Creo que en eso no ha sido en absoluto respetuoso, y pide una cosa que él mismo no lo hace. Sí creo, Lorenzo, que tenemos mucho que hacer en términos de la imagen, y si bien es cierto que ha llegado mucha inversión extranjera, creo que lo dices bien, evidentemente que no demos cifras, pero el punto es cuánta más podría llegar si podemos resolver este problema de violencia, los problemas regulatorios, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Energía. El problema de las energías Último limpias. punto, Crespo. No, Entonces, bueno, solamente que efectivamente sí creo que el potencial de México para recibir más inversiones es enorme. Creo que sí hay que trabajar más en ese sentido para que buena parte de ese capital que se está saliendo de China, se sigue saliendo de China,
de Estados Unidos se venga para acá, porque buena parte ha quedado en Corea del Sur, algunos hasta en Vietnam ha quedado. El chiste es jalarlos para acá, pero sí hay que trabajar en ese sentido. Pues mañana la canciller ha dicho que revelará la estrategia migratoria de México, que se supone que hay una estrategia, veremos en qué consiste. Ella misma ironizó, dice, sé que muchos dicen que no hay, pero mañana se las voy a presentar y el viernes vendrá el discurso del presidente. Hacemos una breve pausa, regresamos. Bueno, ¿y qué decir de las precampañas? Porque todavía estamos formalmente en precampaña. En realidad, eso ya se resolvió desde hace mucho tiempo. En Morena, desde hace 2 años, empezaron a hacer informalmente precampaña. La oposición la hizo a mediados del año pasado, pero fuera de tiempos todavía. Y cuando inició formal y legalmente la precampaña, ya estaban decididas por lo menos las 2 de los bloques importantes. Estamos esperando a ver con qué nos sale ahora Movimiento Ciudadano, cuando se le frustró su candidatura de Samuel García. Pero el hecho es de que estas precampañas han sido, creo yo, muy deslavadas. Por supuesto, diciembre, pues era un mes muerto, la primera semana anterior. Quedan unos cuantos días para que se termine legalmente esa precampaña. Habrá 6 semanas de veda, donde se supone que no se debe decir nada ni comentar nada. No creo que se cumpla, nadie está cumpliendo la ley. Y luego ya vendrán 3 meses de la campaña formal. Bueno, ahí es donde sí se tienen que dar las discusiones, los debates, las propuestas. Hemos oído pocas propuestas en realidad. Lo de Claudia, pues en general dice va a haber continuidad. De repente hace alguna mención por ahí que podría ser distinta a lo que ha hecho López Obrador. Por ejemplo, en cuestión de medio ambiente dijo que le va a dar mucho mayor importancia a las energías limpias, al sol y todo eso, que aunque López Obrador lo ofreció, en realidad se ha concentrado más en la cuestión del petróleo. Podrían haber cambios, desde luego, pero el chiste es que la gente tenga clara qué haría Claudia Sheinbaum en caso de ganar y qué haría Xóchitl Gálvez, que también ha mencionado por aquí y por allá algunas propuestas, pero de manera muy aislada. Esperemos que la campaña sí le metan los dos, la segunda, los 2 campos, y nos aclaren muy bien qué es lo que van a hacer, qué harían en caso de ganar, no solamente los ataques y contraataques, que sabemos son partes de la campaña, sino exactamente qué planean hacer en los distintos temas. Pues desgraciadamente a poca gente le interesa qué es lo que plantean hacer sobre distintos temas. Por ejemplo, tú hablas ahorita de energías limpias, te voy a hablar de un tema todavía más abstracto, ¿no? Lo que yo considero son los retrocesos en la democracia mexicana, pues simplemente son narrativas que no venden, ¿no? No mueven un voto, no mueven las emociones de la gente, etcétera, aunque sean cruciales. A mí lo que me impresiona es la naturalidad con la que hablamos en esta mesa, no es la primera vez, de que sabemos que se va a violar la ley, ¿no? Es un absurdo, en efecto, que vengas de unas pre-campañas, luego unas precampañas, y que la ley diga que ahora vamos a entrar en un periodo de veda de 6 semanas, ¿sí? O sea, es realmente demencial. Pero bueno, es la ley y sabemos que se va a violar, que la va a violar el presidente desde las mañaneras, que la van a violar los partidos políticos y las 2 candidatas. Pero no debe dejar de preocuparnos la naturalidad con la que decimos esto y la ausencia de consecuencias por violar la ley. Lo digo parejo para todos. Términos de las candidatas, pues en efecto, las 2 semanas de vacaciones para aquellos que hayan tenido la fortuna de tenerlas, pues estuvieron básicamente captadas por cuestiones de violencia. En este país no oímos mucho. Yo creo que Claudia Sheinbaum en particular lo que ha ofrecido es, como ella lo frasea, es el segundo piso de la segunda transformación, la cuarta transformación. No me parece, a mí no me parece un buen eslogan, porque puedes agarrar pues todas las cosas, el mal desempeño que ha tenido económicamente, políticamente, socialmente, etcétera, y decir, entonces que en vez de 168,000 muertos vamos a tener 300 y pico mil. Bueno, también podrías decir, vamos a duplicar los programas sociales, en vez de dar 600,000 millones, que es
se van a dar a los adultos mayores, vamos a dar 1.200 millones. Entonces dices, pues entonces eso estaría mal. No veo ninguna idea propia, y el de Xóchitl Gálvez todavía, salvo cosas como el Poder Judicial, que evidentemente coincido más con eso y con la parte democrática de Xóchitl, todavía no da idea, salvo que va a mantener los programas sociales. Yo creo que están tristonas, ¿no? Yo creo que está Tristonas. así como la liga de fútbol, solo les gusta y les emociona a los que realmente son muy futboleros. Entonces, realmente está tan interesante el asunto. Sí llama la atención que de la política extática a la que nos acostumbró López Obrador del 18 para acá, hemos entrado en una especie de política como absolutamente de camomila, ¿no? Una política ¿que duerme? duerme. Bueno, la gente tú la ves interesada. Las candidatas o precandidatas parece que ellas mismas se duermen, ¿no? Es decir, dicen generalidades de Sheinbaum. ¿Qué vas a decir si eres capitalina que no hayas visto todos estos años? La hemos visto actuando en prácticamente todos los ámbitos y tenemos una idea muy precisa de lo que cabría esperar de su gobierno, ¿no? De Xóchitl Gálvez un poquito menos, pero cuando uno la ve con los del PRI, los del PAN, etcétera, dice, bueno, tampoco es que haya una enorme expectativa de que este país va a cambiar. Es una pena porque la democracia primero pierde, ¿no? El debate público es extraordinariamente débil. Yo recordaba lo que era el debate hace 30 años, ¿no? Marcos discutiendo con Villoro. Tú tienes intelectuales en el debate público discutiendo. Ahora tenemos debates anémicos, esto de que si hay que elegir o no por los ministros de la Suprema Corte por voto popular. Tú dices, ¿en serio? Ese es el debate, ese es el nudo central de este país. Yo veo 3 nudos problemáticos que no hemos resuelto y que no ha resuelto la administración López Obrador. El asunto de la impunidad, la seguimos teniendo en el corazón de la vida cotidiana, el tema de un sistema educativo que no le permite a la gente vivir mejor. 30 años después, los chiapanecos, a pesar de todo lo que se ha hecho, siguen teniendo una educación de pésima calidad y sus posibilidades de tener una vida diferente son extraordinariamente limitadas. Y está el asunto de la infraestructura. Sigue siendo un país apretado, un país donde no tiene esta capacidad de tener ciudades con transporte público que iguale a la gente, que les permite efectivamente moverse en condiciones razonables. En fin, creo que estos grandes temas que deberían estarse moviendo en las campañas simplemente están en otro lado, y por eso me explico, así como en el fútbol, solo a los muy futboleros les llega a interesar el tema de la pre-campaña, ¿no? Bueno, el marco legal en que está todo esto es absurdo, y en parte eso explica que no se meta uno en Honduras. Hasta creo que nosotros mismos podríamos ser objeto de castigos o de llamadas de atención. Es absurdo, es absurdo. Las campañas debían de ser bastante libres, y está pensado este marco porque venimos de un sistema autoritario donde las elecciones no tenían sentido. Eran elecciones sin ningún contenido y nada más para que el candidato conociera el país y se fuera metiendo en sitios que nunca jamás antes había pisado. No tenía ningún otro chiste. Ahora deben de tener el contenido de 2 proyectos, que sí hay 2 proyectos y son incompatibles en muchos aspectos, pero no se pueden poner así de claros por la camisa de fuerza que tenemos de la ley. Hay que respetarla. Bueno, es una ley absurda, pero es la ley. Entonces tenemos que esperarnos, yo creo que hasta el mero final, cuando ya la camisa de fuerza se mande al diablo, y ahí sí nos enfrentemos en sentido profundo. Por ahorita le estás pidiendo peras al olmo. Pues claro que no hay emoción en esto, ninguna. Sí, yo también no me gusta la ley como está. Ojalá cambie. Esa ley fue a raíz de lo que ocurrió en 2006. Es decir, las declaraciones de Vicente Fox, que en realidad son nada en comparación con lo que estamos viendo ahora. E incluso el IFE le dijo a Fox, ya sé que legalmente no hay nada que se lo prohíba, pero sea prudente. Y efectivamente ya dejó de hablar de las cosas. 2 o 3 comentarios que había hecho. Hoy dibujó un perfil de cómo iba a ser la próxima pero a raíz de eso es que se empezaron a poner todas estas limitaciones. Y la cuestión del tiempo también, de los tiempos de las campañas y demás. Y entonces, bueno, pues estamos ahora en esta situación. Pero en efecto, yo espero
que ya en la campaña, se supone que va a haber 3 debates. Yo creo que los debates, es difícil que los debates cambien radicalmente las intenciones de voto, pero sí pueden hacer algo. Pero meten en los temas y eventualmente sí pueden modificar. Y si el presidente decide guardar un poquito de distancia. Este fin de semana han hecho 2 propuestas de cambio constitucional. Y uno dice, oiga, ¿ya le va a dar chance a Claudia Sheinbaum de que anuncie algo o todo va a ser usted, no? Mira, en ese sentido yo creo que Claudia tendría mucho que reclamarle. Nos hace aparecer a Claudia como una persona que no tiene una sola idea propia. O sea, ya le dictó lo de la Guardia Nacional, le dictó el Poder Judicial, le dictó la ley electoral y ahora le está dictando las Afores. Que vaya a ser... ¿Y qué? Y salario. Y salario, sí. Que ya lo repitió esta mañana Claudia, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden poner ahí los temas. Ahora, es cierto, yo no conozco que un debate, ¿sí?, desde aquel debate de Nixon, que haya cambiado radicalmente la preferencia del votante. El de 94 presidencial, el primero presidencial, sí Diego creo que el PAN, Fernández, que estaba abajo, lo subió a segundo lugar. Sí. Pero no modificó al primero. Sí. Pero eso es muy raro que ocurra. Y en fin, estamos terminando. Les deseamos nuevamente que les vaya bien, lo mejor en este 2024. Nos vemos la semana que viene.